Soy Raimundo Pérez, director general de la Fundación Remoneces, y en mis brevísimas palabras empiezo por agradecerles que estén ustedes hoy aquí con nosotros y por agradecer a la Real Academia que se haya acordado de nosotros para albergar este acto, que por lo que a mí respecta y por aquí Alfredo, estamos todos jugando en casa, ¿no? Una bienvenida también a Miguel López Morel, catedrático de Historia Económica y coordinador e investigador principal del proyecto que nos ocupa. Acogemos esta mañana los resultados de la primera fase del proyecto de investigación sobre poder, patrimonio y cultura en España, desde la Ilustración a la restauración, realizado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Por lo que a mí respecta, fue una iniciativa de mi viejo amigo, cuando digo viejo me refiero a amigo, no de edad, Alfredo Pérez de Armiñán, que me lo planteó ya hace más de un año, más de dos, y que enseguida la Fundación y su patronato lo, comillas, compró por la significación e importancia de lo que Alfredo nos proponía. El trabajo, pues, cuenta con el total apoyo de la Fundación Remoneces y la colaboración, además, de Patrimonio Nacional y el Museo Nacional del Prado. Ofrece una visión de conjunto y multidisciplinar acerca de la conformación histórica de las principales instituciones creadas por la Corona y el Estado para la conservación y administración del patrimonio cultural en España. Que yo sepa, no se había hecho antes, se ha hecho ahora y se ha hecho por la gente que más sabe y que más puede aportar en este tema, cosa que como director de la Fundación y como españolizo de a pie agradezco mucho. Esta primera fase del proyecto se ha concretado en un libro digital que incluye una amplia base de datos, documental y una serie de estudios que analiza por primera vez de forma íntegra la testamentaría de Fernando VII, que constituye las bases sobre las que se configuró el patrimonio cultural del Estado en España. Entre otras cosas, como recordaba Alfredo, dio origen al Museo del Prado, al Museo Arqueológico Nacional, al de Ciencias Naturales, a la Biblioteca Nacional y a los archivos estatales. Ahí está. Este acto se justifica por la bondad de su configuración, pero también lo enmarco en un contexto más amplio para mi fundación, que es la colaboración con las Reales Academias. Colaboramos prácticamente con todas, con unas más, con otras menos, pero con todas colaboramos porque realmente pensamos y creemos que son instituciones al servicio del país y que rinden un trabajo y unos resultados y una actividad que sin ellas no se podría hacer. El problema es que necesitan apoyo y colaboración y nosotros estamos dispuestísimos a darlo en la medida de nuestras posibilidades. No le he dicho a Alfredo, pero se lo voy a insinuar, que en principio, salvo accidente o salvo revolución, cuente con nosotros para seguir este proyecto en su segunda fase. Sin más, le doy la palabra a mi querido amigo Alfredo Pérez. Buenas tardes, ya buenas tardes, que estamos antes de almorzar, yo creo que ha pasado justo el mediodía, y tengo que dar las gracias en primer lugar al embajador Raimundo Pérez Hernández, director general de la Fundación Ramón Areces, que nos acoge hoy y que ha pronunciado unas palabras amabilísimas, no solo para mí, sino también para el proyecto, y verdaderamente no me cabe más que un gran agradecimiento, no solamente por lo que ya ha hecho, sino por lo que acaba de decirnos que va a hacer, cosa que, bueno, que va a intentar hacer. El patronato de Irak es soberano en esta fundación como en todas. Es cierto que este proyecto es un proyecto muy ambicioso y que se inició hace bastante tiempo como idea. En realidad surge del año 2019, en que
por primera vez se planteó la posibilidad de hacer un estudio de lo que había sido la desagregación del patrimonio real a partir de la testamentaría de Fernando VII, que incluso en fases relativamente anteriores casi se puede iniciar este proceso en el reinado de Carlos IV, pero sobre todo en la fase que media entre el Estatuto de Bayona en 1808, las Cortes de Cádiz en 1812, el trienio liberal, y que necesitaba una revisión historiográfica a fondo, porque parecía obvio que el patrimonio nacional, tal y como existe en este momento, había existido siempre, y no es así. El patrimonio nacional es el resultado de un proceso histórico en el que media fundamentalmente la sucesión de Fernando VII. La sucesión de Fernando VII, curiosamente, no había sido estudiada en su integridad, aunque sí en lo que se refería a la formación del Museo del Prado, pero no en lo que se refiere a la creación del actual patrimonio nacional, cuyo germen es la Ley del Patrimonio de la Corona de 1865, que es inseparable de los resultados y consecuencias del largo proceso que condujo a esa ley en 1865 después de la muerte de Fernando VII en 1833. La sucesión de Fernando VII es uno de los procesos más complejos de la historia de la España del siglo XIX. Es un proceso en el que además intervienen factores que no son estrictamente jurídicos, sino fundamentalmente políticos, institucionales y económicos. Y en ese largo proceso en el que de alguna manera se desagrega el patrimonio real, en combinación también con un proceso histórico paralelo, pero extraordinariamente importante también para la formación del patrimonio cultural público en España, que es la desamortización, esos dos procesos, por así decirlo, nunca se habían visto en conjunto, se habían visto por separado. Y dentro de cada uno de ellos se habían visto instituciones concretas, pero no se habían relacionado los procesos en general entre sí y en relación con todas las instituciones resultantes. Por supuesto, este es un proceso o es un trabajo de investigación largo, es un trabajo de investigación ambicioso y es un trabajo de investigación de conjunto que da una visión macroscópica de la formación del patrimonio cultural público en España, como resultado, al final, de una política que en buena parte es fruto de circunstancias y acontecimientos más que de decisiones deliberadas. Pero hay que estudiar y analizar hasta qué punto las decisiones que se tomaron entonces son solo fruto de acontecimientos o de urgencias, o también son fruto de un programa que tiene sus orígenes en el programa ilustrado. Este proceso, este doble proceso, ha sido visto desde ángulos distintos por la historiografía, pero no se ha visto de una forma completa y, como insisto, de una forma macroscópica. Naturalmente esto dará lugar a infinidad de estudios posteriores que probablemente van a discutir muchas conclusiones iniciales de nuestro propio trabajo. No somos tan ambiciosos como para creer que vamos a sentar, si se permite la expresión clásica, cátedra en esta materia. Al contrario, estamos desbrozando por primera vez cuestiones que deberían haber sido objeto de estudios mucho antes de ahora. Pensemos que hemos publicado hoy, es accesible en la red, la testamentaría de Fernando VII por completo. Hasta ahora, ese conjunto de documentos que está en el Archivo General de Palacio no había sido publicado, lo cual demuestra hasta qué punto era necesario conocer fuentes primarias de primera importancia para establecer conclusiones, aunque fueran provisionales, sobre asuntos que están por estudiar. Yo no quiero extenderme mucho porque mi buen amigo, investigador principal y coordinador científico del proyecto, Miguel Ángel López Morell, catedrático de la Universidad de Murcia, de Historia Económica, va a poder explicar con mucho más detalle y mucho más profundidad que yo lo que estamos haciendo. Pero sí quiero dar las gracias en primer lugar a dos instituciones que, además de la Fundación Ramón Areces, han ayudado a la Real Academia de Bellas Artes San Fernando a llevar a cabo este proyecto, y sobre todo esta fase inicial, que son el Museo Nacional del Prado, que nos ha cedido además un número importantísimo de imágenes gratuitamente, y el Archivo General de Palacio, dependiente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, que a su vez también nos ha ayudado para la publicación de la propia documentación de la testamentaría de Fernando VII.
A ambas instituciones hay que agradecerles su colaboración y esperamos seguir colaborando con ellos en el futuro, así como con otras instituciones que van a tener que ser partícipes de este proyecto inevitablemente, como son la Biblioteca Nacional, los grandes archivos generales, empezando por el Archivo Histórico Nacional. Su director forma parte del equipo de investigación, Enrique Pérez Bollero, y también quiero dar las gracias muy particularmente a los investigadores, miembros del equipo. Y voy a citarles a todos, aunque resulte un poco largo, además de los que somos investigadores principales, el profesor José María Luzón, que desgraciadamente estaba prevista su intervención, pero por razones estrictamente de salud, porque está en este momento ingresado, afortunadamente no por una cuestión grave, no ha podido estar presente y ha pedido que excusemos su asistencia, pero está siguiendo online este acto y si hubiera preguntas está dispuesto a contestarlas. También quiero dar las gracias, por supuesto, a los profesores Jesús Prieto de Pedro, catedrático de Derecho Administrativo, y sobre todo a Miguel Ángel López Morell, catedrático de Historia Económica, como he dicho. El hecho de que haya profesores de tantas disciplinas distintas implica que este es un proyecto con una perspectiva claramente multidisciplinar, donde interviene la historia económica, la historia institucional, la historia de las ideas y la historia del arte, y la historia general, en definitiva, la historia política. Y por eso este es un proyecto enormemente ambicioso. Pero el equipo de investigación está también compuesto por otras personas, por la profesora María Dolores Antigüedad, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por el investigador del Patrimonio Nacional José Luis Sancho, por la investigadora Clara Bajo, que trabaja en este momento en el Ministerio de Defensa, por la profesora Mercedes Simal, de la Universidad de Jaén, por la profesora Maya Alzaga, también de la UNED, por el doctor Jorge Mayer, que trabaja en la Real Academia de Bellas Artes San Fernando como investigador, pero ha sido durante muchos años investigador en la Academia de la Historia, por el citado antes Enrique Pérez Bollero, su director del Archivo Histórico Nacional, por Enrique Jiménez Sanllí, que ahora trabaja en el Patrimonio Nacional y que es una de las personas que más ha trabajado sobre la testamentaría de Fernando VII, por no decir el que más ha trabajado, porque es el que ha hecho la ficha de todos los legajos y de todos los documentos de la testamentaría, y a él se debe la posibilidad de publicarla. Y por último, a la investigadora Nuria Lázaro Villa, que también ha trabajado con ellos. Pero además hay varias personas, por ejemplo, está también el conservador del Museo del Prado, Pedro Martínez Plaza, al quien quiero dar las gracias por su trabajo en el proyecto. Me parece que Miguel Ángel López Morell podrá explicar todos los detalles técnicos del libro multimedia. Lo hubiera hecho con mucho gusto José María Luzón, pero tampoco quiero dejar de dar las gracias al equipo técnico del Centro de Estudios de la Real Academia de Bellas Artes San Fernando, que depende precisamente del académico bibliotecario José María Luzón, y cuyo académico coordinador está presente entre nosotros, que es Antonio Almagro Gorbea, y es el equipo técnico de este centro de estudios ha sido utilísimo y fundamental para la preparación del libro multimedia. Los libros multimedia no son libros electrónicos sin más, son en realidad libros abiertos, libros que permiten la incorporación de nuevos documentos, de nuevas imágenes indefinidamente, es decir, son, por así decirlo, obras en progreso, como se dice en inglés, work in progress. Y por tanto, confiamos en que este libro no se termine nunca, se vaya pudiendo, por así decirlo, enriquecer con nuevos capítulos, con nuevos datos, con nuevas imágenes que pueden ser aportadas a lo largo del tiempo indefinidamente. A mí me parece que este tipo de instrumentos de investigación, que la tecnología nos permite poner a disposición del público en general por primera vez, van a ser en el futuro los instrumentos naturales, por así decirlo, lógicos para la difusión del conocimiento. Y quiero subrayar la difusión del conocimiento, porque no se trata solamente del conocimiento para especialistas, sino para el gran público. Cualquiera puede entrar en
En este libro multimedia cualquiera puede obtener datos o imágenes de él, por supuesto citando la procedencia y sin que pueda, por así decirlo, nadie sentirse objeto de piratería intelectual, todo lo contrario, pero sí es fundamental como instrumento del conocimiento. Para la Real Academia de Santo San Fernando, evidentemente, significa el cumplimiento de sus fines fundacionales, que es precisamente la promoción y difusión del conocimiento de las artes y la protección del patrimonio cultural español. Y esto es un ejemplo, creo que bastante acabado, de lo que significa cumplir a la altura de nuestro tiempo con esta misión. De manera que muchas gracias a todos ustedes por tener la amabilidad de asistir a esta presentación en la Fundación Ramón Areces, y dejo ahora la palabra a quien realmente es el coordinador y alma de este proyecto, Miguel Ángel López Moreno. Gracias, Miguel. Ha hecho una introducción extraordinaria, Alfredo Pérez de Armiñán, que prácticamente me deja sin preámbulo, empezando por darle las gracias a la Fundación Areces por toda su colaboración y a las instituciones que han colaborado indirectamente, o bien cediendo las imágenes, como el caso del Museo del Prado, o bien como el caso de Patrimonio Nacional, que nos ha cedido sus espacios para hacer determinadas grabaciones, que ahora vemos algunas de ellas, o por supuesto para trabajar en su maravilloso archivo, y que se complementa efectivamente con otros que trabajaremos en el futuro. José María Luzón iba a pronunciar unas palabras que voy a intentar yo sustituir de la mejor manera posible sobre las cuestiones técnicas que él también controla, que le mandamos un fortísimo abrazo. Y efectivamente, él ha aportado realmente buena parte de la modernidad a este proceso. Yo querría enfatizar tres elementos que caracterizan a esto que tienen ustedes delante, que es un libro electrónico que pueden ustedes, perdón, un libro multimedia, yo mismo me corrijo, que está disponible desde ayer noche en las redes. Ustedes pueden coger sus móviles, le voy a rogar que no lo hagan ahora como digo a mis alumnos, sino que lo disfruten a posteriori, y que efectivamente puedan disfrutar de introducirse en los diversos contenidos de este libro multimedia, que esa es su principal característica, como ya han enfatizado Alfredo Pérez de Armiñán. Un libro multimedia es mucho más que un libro en papel. Y aquellos que amamos los libros, que amamos las bibliotecas, nos cuesta hacer esta transición, pero vemos que es muy necesaria y muy útil e importante para avanzar en el conocimiento. Un libro multimedia tiene mucho más que texto, mucho más que algunas fotografías. Tiene infinito texto, no tiene ningún límite en el desarrollo de esos textos. Puedes poner todas las páginas que quieras, todas las referencias bibliográficas que quieras. Puedes utilizar fondos que están accesibles en Internet de otras instituciones. No somos egoístas, no queremos mostrar solamente lo nuestro, sino además esa riqueza que ha surgido del esfuerzo de otros colegas que queremos poner encima de la mesa. Puede tener vídeos explicativos. El libro que estamos presentando hoy tiene ya 5 vídeos colgados que no son muy largos. No queremos aburrir, pero queremos dar el contrapunto de algunos aspectos importantes. De hecho, vamos a ver 2 de ellos que me parecen importantes destacar y que se ponen en boca de los expertos que han construido ese conocimiento, sean o no autores. Porque, por ejemplo, tenemos un par de vídeos ya de personas que no son directamente miembros del equipo de investigación, pero que han querido participar en la elaboración porque son los mejores ejemplos. Y luego, por supuesto, el libro tiene una base de datos muy potente, que no es una base de datos al uso, es una base de datos que tiene buscadores, que nos permite introducirnos en las obras, conectar con otras bases de datos, hacer búsquedas complejas, y eso no te lo da un libro al uso. Y eso es un avance importantísimo que presenta este libro multimedia. Un libro digital a secas puede ser perfectamente un texto pasado a PDF que sigue de corrido. Esto no es un libro así simplemente de corrido, y además es un libro mucho más complejo. Y como bien ha indicado Alfredo, yo quiero enfatizar, es un libro multidisciplinar. Desgraciadamente en el mundo académico nos solemos quedar en nuestro ámbito y no vemos las fuentes de otros compañeros que tienen otra visión complementaria, positiva, constructiva, sobre el mismo punto de vista. Y lo que estamos trabajando aquí, que es la construcción del patrimonio del Estado que nos ha llegado hoy en día a nosotros, es algo que se construye desde muchas perspectivas, la perspectiva del derecho, de la historia económica, de la historia del arte, por supuesto, y otros. Y queremos ponerla encima de la mesa. Ahí de la naturaleza de ese equipo de investigación que aparece efectivamente listado por su currículum vitae y que pertenecen a todas esas áreas que ha mencionado Alfredo Pérez de Armiñán. Y yo no quiero dejar de mencionar, aparte de los colaboradores directos del proyecto de investigación,
investigadores, personas que han ayudado muchísimo a la elaboración, sobre todo un poco de prisa en las últimas semanas. Yo quiero agradecerle su generosidad a Celia López, que la estoy viendo ahora mismo, que se ha dado una paliza tremenda colgando esos vídeos, editándolos, a Raquel Álvarez, que también nos ayudó a editar esos vídeos. Además, ambas introdujeron las 2.700 imágenes del fondo del Museo del Prado en esta base de datos, que es un trabajo ingente. Stefano Spinelli nos ayudó con la grabación, muchísimas gracias. Y Juan Víctor Mejías, que nos estará escuchando a la distancia de su Sevilla natal, pues se ha dado una paliza extraordinaria trabajando para esta página web, está feo que lo diga yo, que ha quedado elegante, que ha quedado bonita, que ha quedado muy accesible y que tiene muy pocos problemas técnicos, y si los tiene seguro los arreglará él perfectamente. En definitiva, es un libro que contiene mucha información y que tiene un gozne, tiene una bisagra por la que hemos tirado. Muchas personas, y quiero decirlo, cuando presentamos hace ya más de 3 años este proyecto, nos dijeron que estábamos un poco locos, que era un proyecto inabarcable. ¿Cómo vamos a resumir el tránsito de lo que era el patrimonio de la corona a lo que son los actuales museos nacionales, más toda la obra de las Reales Academias, más todo lo que son los museos provinciales, la recuperación del arte que procede de la semorización en una sola obra? Pues constructivamente, empezando por un hilo conector. El hilo conector para nosotros ha sido efectivamente la testamentaría de Fernando VII, y esa testamentaría que hemos analizado, que hemos volcado, se va a estudiar, se está estudiando y se estudia en este libro multimedia con una serie de estudios. No solamente estamos volcando la información, estamos presentando 4 estudios profundos que nos están mostrando todas las distintas facetas que tiene este trabajo, que me gustaría resumir y valorar en su conjunto. ¿De acuerdo? En definitiva, este es nuestro hilo conductor, y aquí a la izquierda pueden observarse el índice donde aparecen algunos textos que aparecen en elaboración. Es decir, en los 3 próximos años al menos, que yo creo que van a ser muchos más, querido Alfredo, pues vamos a seguir construyendo este libro hacia adelante, es decir, cómo desde este inicio de lo que son primeros museos nacionales, el Museo Nacional del Prado y el Arqueológico y todos los demás, se constituye en su origen y va creciendo y se consolida y se salva. Y se salva, que eso lo mencionaré ahora, que es muy importante. Es un milagro cuánto y bueno nos ha llegado a nuestro patrimonio histórico-artístico hoy en día, gracias a las personas y a las instituciones que vamos a nombrar hoy. Y efectivamente vamos a ver y vamos a analizar con toda la información que tenemos disponible cómo va creciendo la colección del Prado, cómo va creciendo la colección del Arqueológico Nacional, cómo se van construyendo los archivos estatales, cómo surge, gracias a la iniciativa, y eso es muy importante, complejo y amplio de estudiar, cómo las Reales Academias y las comisiones de monumentos van organizando la constitución de esos museos provinciales que salvaron tanto del arte español. Dentro de lo que es el tremendo complejo nacional de entender que, y no siempre, desgraciadamente, a lo negativo, que hemos perdido efectivamente, hemos perdido mucho arte, que están colgados en colecciones particulares, por ejemplo en Estados Unidos o museos, y eso es cierto, y eso surge de un proceso que fue la desamortización, pero el cuerpo general de lo más granado de la generación de arte de este país se conservó. Y se conservó gracias a lo que estamos explicando en este proceso, no porque lo hagamos nosotros, sino porque lo desarrollaron instituciones y personas con nombre y apellido en un momento dado. Y eso es algo que tendríamos que destacar en todo momento. En definitiva, vamos a seguir redactando ese discurso hasta el final, y lo vamos a hacer hacia atrás también. Es decir, vamos a analizar qué pasó con esas obras que terminaron en el Prado y que proceden de esos palacios reales, de esas entidades públicas que en definitiva terminan en esos museos nacionales, así como se logró las políticas de gestación y desarrollo de esas Reales Academias, que no nos olvidemos, hasta la creación del Ministerio de Cultura en 1905, las políticas culturales del país las llevaron las Reales Academias. Y gracias a ello se salvó y se conservó mucho de lo que hoy nos sentimos tan orgullosos. ¿De acuerdo? En definitiva, ¿cómo vamos a explicar ese proceso de la testamentaria? Pues en principio, Alfredo Pérez y yo hemos desarrollado un estudio. No, el hecho de que tengamos solamente la parte central y 2 capítulos no quiere decir que hayamos publicado poco. Es decir, todo lo que voy a mostrarles ahora mismo no cabe en un libro al uso. Cabría en muchos libros al uso y sería casi inabarcable. Y ahora explicaré por qué. En definitiva, son libros extensos que tienen, por supuesto, sus capítulos, tienen sus referencias, tienen su referencia a otras páginas web. Si quiero buscar yo, que me parece una persona, y que lo es, importantísima para entender el desarrollo del patrimonio real y en la construcción de lo que luego fue el patrimonio estatal, de ese patrimonio, del patrimonio nacional, pues me voy a la Real Academia de Historia y me bajo efectivamente
dactilográficas de cada uno de los señores, a ver si te deja el ratón, y en definitiva aparecen todas las imágenes que queramos, con la máxima calidad, generosamente cedidas por el Banco de España, y aparecen, lo siento mucho, soy historiador económico, tengo que mostrar mis cifras para mostrar un problema evidente de nuestra economía, de nuestra realidad histórica. Cuando concluye el siglo XVIII, la corona española se queda sin los fondos de las Indias, y eso termina teniendo una influencia importantísima en el patrimonio de la corona. Si ustedes se fijan, todos los palacios reales de los que nos sentimos tan orgullosos se construyeron hasta finales del XVIII. Ni Fernando VII, ni Isabel II, ni sus descendientes construyeron ningún palacio. Ninguno, porque no tenían los medios que habían disfrutado los primeros Borbones y los Austrias. Y eso es importante resaltarlo. Hicieron mucho, evidentemente, conservando ese patrimonio que nos ha llegado hasta el presente. Aquí se ven esas líneas, esas columnas de esa entrada de Indias que desaparecen completamente y ese desorden extraordinario de la guerra de independencia y demás. Y en ese contexto hemos explicado, no solamente el contexto histórico, sino el contexto propio de la institución, que en un momento dado entra en el siglo XIX con esa discusión de los estados liberales y dónde entra y dónde acaba el antiguo régimen y cómo lo convertimos en moderno. Y ahí aparece la figura, evidentemente, de qué es el patrimonio real. Y ahí tenemos las constituciones de Cádiz diciendo, sí, el rey tiene que tener un patrimonio para su disfrute, pero no es suyo. Y también nos encontramos que José I tenía ese mismo planteamiento que no tuvo Fernando VII, y que tuvo que arrogarse, en este caso, su hija, muchos años más tarde. Todo eso lo intentamos explicar y aparece ahí desarrollado. Nuevamente, si queremos hacer una descripción del historial, pongamos la descripción y el vínculo con patrimonio nacional, etc. El gasto de la corona, que vemos efectivamente a los monarcas gastándose entre el 8 y el 10% de lo que es el gasto del Estado, y vemos como en ese proceso de modernización, pues ese 10% se queda en un 5%, que es las listas civiles. Y en definitiva, esa financiación de la corona. Ese es el marco jurídico donde aparecen personajes importantísimos como Cáceres Güelles, discusiones que entran, que salen, que son pasos adelante, hacia atrás, donde se plantea vender patrimonio de la corona. Y es muy importante ese elemento, esa discusión, porque nos estamos poniendo sobre la mesa qué se queda en la institución y qué se queda en manos de los particulares. Y eso se empieza a discutir desde el principio del siglo XIX, y esos tomas y dacas son importantes porque va a haber varios momentos de la historia del siglo XIX donde saldrá fundamentalmente terrenos y algunos edificios, pero no saldrá el arte. El arte quedará finalmente, y eso es algo que tenemos que sentirnos muy orgullosos, en manos de toda la gente. Después de ese estudio iniciático sobre los contextos generales jurídicos, donde encontramos elementos que luego se profundizan, pasamos al siguiente apartado, que en este caso es un análisis por Enrique Duarte, como bien ha explicado Alfredo Pérez, de la testamentaria. La testamentaria no es un solo documento de 12 páginas, incluso un inventario. Es un conjunto de documentos, de cientos de documentos, que se desarrollan su trabajo a lo largo de 13 años. Con posturas políticas y con movimientos políticos muy distintos. Y que en definitiva analiza Enrique, y que en definitiva terminan llevando a cosas impensables. Si tenemos un Fernando VII que constituye el Museo del Prado y le considera algo particular, cuando Fernando VII hace su testamento, ese testamento considera la corona los edificios, pero no lo que hay en los edificios. No lo inmobiliario, incluidos los cuadros que ya están en el Museo del Prado, ahora que llamamos el Museo del Prado, antes Reales Colecciones. Y esas obras, por mor de esa testamentaría, perfectamente podrían haberse dividido entre los familiares. En este caso Isabel II, la infanta María Luisa y la viuda María Cristina. Y eso no ocurrió. Y eso no ocurrió, entre otras cosas, con la presencia de alguien tan importante como el duque de Ege de la comisión que presidió, que le recomendó a la joven reina: Isabel, Majestad, merece la pena mantener unida la colección, y gracias a esas decisiones de personas que a lo mejor tenemos un mal concepto histórico de ella, como Isabel II, pues hoy por hoy podemos disfrutar de esa colección, al menos en su primigenia composición. En definitiva, es un trabajo ingente que luego se amplía en un anexo, en varios anexos, donde aparece efectivamente el propio testamento. Ahora veremos una imagen de lo que es este documento, este libro amplísimo, donde efectivamente es un texto de 15 páginas, bien mostrado, pero que mandata a los funcionarios de la casa de algo importantísimo: hágase un inventario. Y saca un inventario con algo que es muy personal, y es que un quinto vaya a mi viuda.
Claro, para calcular lo que es el quinto necesito saber cuánto vale todo lo demás. Y ahí surgen dos tomos inmensos, que son efectivamente los inventarios de la testamentaría de Fernando VII, que son el eje fundamental para entender el origen de esas colecciones. En definitiva, ahí tenemos el documento, todo esto efectivamente se muestra en imágenes, todo esto se puede ampliar. Y luego tenemos algo que es supuesto un trabajo titánico, no lo habríamos podido hacer sin la Fundación, evidentemente, que es el desarrollo de este inmenso trabajo que fundamentalmente ha hecho Nuria, y que ha desarrollado un trabajo extraordinario, Bruno Lázaro, con ese desarrollo. Aquí tenemos simplemente el índice, volúmenes, lo que estamos valorando, su valor en reales. Y para llegar a esos 156 millones de reales, si no me equivoco con la cifra, pues llegamos a una serie de inventarios que efectivamente son una lista extremadamente larga, en dos gruesos volúmenes. Algunos de ellos están en estos inventarios, como el oficio de Furriera, como el inventario de la tapicería, cada uno de ellos 200, 300 páginas transcritas, que no se ha hecho por capricho, se ha hecho porque se convierte así en una herramienta fundamental, y ahora explicaré por qué los buscadores, para cualquier investigador que entre en esta página web, que insisto, es una página web libre, que cualquier investigador libremente podrá acceder a ella y recortar toda la información que vea necesaria. Por supuesto, ya me voy a ir un poco hacia abajo, importantísimo, porque aquí voy a encontrarme el segundo volumen, ya ven ustedes que es bastante amplio, pues aquí un poquito más abajo, aquí efectivamente tasación del jardín y de la casa de ferias, un poco más abajo, tasación de medallones, y más abajo, tasación de los cuadros existentes en la galería del Real Museo. No solamente hemos hecho un listado, hemos hecho unas fichas completas, y ahora revolveré sobre ellas, donde efectivamente vamos a analizar cuadro por cuadro y lo vamos a realizar con el presente. Volveremos a esta página posteriormente. El siguiente estudio, ya me centraré brevemente en los apéndices, que son importantísimos, ya digo en este caso, está dedicado específicamente a la testamentaría y la colección del Real Museo de Pintura, que Clara Abajo y Pedro Martínez Plata han realizado también. Aprovecho la ocasión para comentar que dentro de la naturaleza de este libro, todos estos capítulos tienen su DOI. Es decir, se pueden citar como obras perfectamente académicas, porque tienen reconocidas, se puede coger la cita, y efectivamente aquí tenemos las citas de cada uno de estos autores, y además cada uno de los autores de los capítulos tiene sus referencias bibliográficas, sus referencias documentales, muchas de ellas que se pueden bajar en PDF, su referencia a los inventarios que se están trabajando en cada uno de sus trabajos, y todas las imágenes que aparecen en este capítulo. Es un capítulo fascinante porque nos cuenta efectivamente cuando Fernando VII, arrastrado por esas corrientes de Europa, decide montar una colección, pero lo hace, insisto, como privada. Y lo hace aprovechando un edificio en desuso que iba a ser de Villanueva, que iba a tener otros usos y que en definitiva termina siendo elegido como el lugar apropiado para las colecciones reales. Y de hecho, Fernando VII pagó de su bolsillo la reparación y el mantenimiento de este museo. Museo, insisto, que no se llamaba Museo del Prado, que se llamaba el Museo de las Colecciones Reales, que graciosamente Fernando VII permitía a los españoles visitar con determinadas normas. En esencia, el trabajo de levantar un museo tiene mucho de dádiva y también de utilitarismo. Fernando VII quiere sacar cuadros para reordenar también su propia colección en los museos, en los propios palacios reales, al gusto de la época, etc. He comentado anteriormente y voy a parar este vídeo y le voy a poner desde el principio, que el libro multimedia tiene la ventaja de incorporar otro tipo de informaciones. Y como yo puedo hacer menos prolijo, y a mí, para que no se cansen tampoco mucho de mí, voy a poner desde el principio este vídeo, que efectivamente, lo del sonido, describe cómo ha sido el proceso de traspasar, en este caso, en voz de la propia Nuria Lázaro, este proceso de incorporar esta información. Le voy a dejar que ustedes lo escuchen. Interesantes de la testamentaría de Fernando VII la encontramos en el segundo tomo. Me estoy refiriendo en concreto al inventario de los cuadros del monarca, que a su muerte se encontraban en el Real Museo de Pinturas y Esculturas, hoy Museo Nacional del Prado. Se trata de una relación de aproximadamente 2.600 obras pictóricas, de las cuales el documento nos aporta las siguientes informaciones: número de inventario, asunto representado, expuesto con más o menos detalle dependiendo del caso,
Autoría, en el caso de que en la época se conociera el autor o se creyera conocer el autor. Soporte y tasación en reales. El proyecto Poder, Patrimonio y Cultura en España, desde la Ilustración a la Restauración, se ha ocupado por una parte de transcribir y hacer accesible esta información a través del libro digital, pero no solo eso, también se ha ocupado de identificar, de localizar estas pinturas en el catálogo actual del Museo del Prado, cruzando los datos de 1834 con los actuales. Esta tarea se ha completado con éxito en un alto porcentaje de casos, incluyendo, por supuesto, las obras más emblemáticas. Sin embargo, es un trabajo que continúa abierto, pues hay una serie de obras que, por sus características generales, fundamentalmente bodegones o paisajes, todavía no han podido ser identificadas. Bien, pues dicho todo esto, vamos a poner un ejemplo. Si nos vamos, como digo, al tomo segundo de la testamentaría y concretamente al folio 430 vuelto y nos fijamos en el número de inventario 63, leemos la siguiente descripción. 2 retratos de 2 infantas con una corona de flores. Una pintura atribuida entonces a Antonio Moro, soporte lienzo, tasación 1000 reales. Pues bien, estos datos, como digo, volcados en este documento en 1834, podemos acceder a ellos a través de la base de datos virtual, pero no solo eso, esta misma base nos va a confrontar esta información con los datos que en la actualidad nos ofrece el Museo Nacional del Prado, datos que muchas veces van a contradecir, van a y esta información del siglo XIX. En este caso, el título de esta pintura es Las infantas Isabel, Clara Eugenia y Catalina Micaela, una pintura de Alonso Sánchez Coello de hacia 1575. La base de datos virtual nos ofrece múltiples informaciones más, por supuesto el número de inventario recolectado, imagen de la pintura, geolocalización y el enlace que nos lleva al catálogo online del Museo del Prado, donde podremos leer mucho más acerca del origen y el devenir histórico de la pintura. Una de las... Este vídeo, que ven ustedes que no es muy largo, está acompañado de otros para cada una de las temáticas que se están abordando. Por ejemplo, Pedro Monleón hablando del edificio porque sale el máximo experto del Museo del Prado, etcétera, etcétera. Como han visto, Nuria Lázaro nos manda a una base de datos de obras que evidentemente va a crecer, porque ahora hemos volcado exclusivamente la de la testamentaría, esas 2.700 obras, donde hemos dejado abiertamente también al público las obras que no hemos identificado, decía aproximadamente no llega a un 30%, y más abajo pues podemos ver el conjunto de las obras, todas con sus fichas. De tal manera que podemos pinchar en cualquiera de ellas, como esas fotos que nos ha cedido el propio Museo del Prado, y más allá de los 3 datos que nos da el inventario original, aparecen otras 15 variables. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, es decir, más allá del autor del inventario, el número del inventario, incluso su valoración, en este caso 760 reales. En este caso podemos encontrar un ejemplo claro del Prado disperso, es decir, hemos geolocalizado la obra y en esa geolocalización pues nos aparece efectivamente en el punto originario el Museo del Prado, porque es donde aparece en 1834 y donde está en la actualidad, es decir, en este caso en el Consejo de Estado. Esto, que parece sencillo, nos da unas posibilidades maravillosas de cara al futuro, porque estamos pensando en este inventario exclusivamente y mirando al inventario presente del Museo del Prado que nos localiza esas obras. Pero siguiendo en este trabajo que queremos seguir en los próximos años, tiene muchísima más riqueza y muchísimo interés desde nuestro punto de vista, porque imagínense ustedes que este cuadro, o cualquiera de los cuadros fundamentales que tenemos, las lanzas de Velázquez o cualquiera de los cuadros de Goya, nosotros vayamos a esta base de datos y no solamente pinchemos dónde estaba en el 34, dónde está ahora, sino que incluso, y esa es la siguiente fase que queremos hacer en nuestro proyecto, dónde estaba en su localización original. Y eso la tecnología actual nos permite algo maravilloso, es decir, que podamos hacer un plano en 3D de los distintos palacios, que por cierto se han modificado, se han cambiado, teniendo los planos originales podemos saber cómo era el Palacio de Aranjuez en el siglo XVIII, distinto de ahora, o cómo era el Escorial en un momento dado, y con la distribución
Y gracias a los 90 inventarios que hemos volcado y los que vengan, una persona, cualquiera de ustedes, podrá entrar en una visita virtual, pinchar un cuadro, ver dónde está, ver dónde estaba en el 34 y ver dónde estaba en el siglo XVIII, o incluso antes. Es decir, entrar virtualmente en 3D en cualquiera de las salas de los palacios reales al uso y colocarse delante de ese lugar. Y entonces entender cosas muy obvias. ¿Por qué el cuadro del conde de Duque de Olivares tiene esa panza tan grande, o esa grupa tan extraordinariamente grande en su trasera? Porque estaba pensado en ponerse arriba en el retiro, encima de un dintel. O el mismo cuadro de la lanza que he comentado. Entiendo que es una herramienta muy importante para la cual espero también tengamos una buena colaboración con Patrimonio Nacional, como el Museo del Prado. Creo que está aquí el director de las colecciones reales, quiero agradecerle que haya venido. Y efectivamente que vayamos construyendo un conocimiento que no solo es nuestro, sino que será abierto siempre a todos los españoles y a esas instituciones y a esos investigadores que trabajan. Imagínense ustedes las cantidades de posibilidades que nos dará para generar visitas virtuales y conocer mucho mejor el sentido de las obras en su contexto original. Bueno, en definitiva, estas son las obras que, como ya ven, tenemos esas 2.700 obras bien localizadas. A veces nos llevamos sorpresas, sorpresas tremendas. Por ejemplo, encontrar un Caravaggio valorado en 600 reales, evidentemente fue el criterio de los pintores de la época, pero tenemos que entenderlo en su contexto. Lo que a nosotros nos interesa es saber que esas obras están inventariadas, que están bien localizadas. Y luego esas obras cómo van a ir creciendo en el paso del tiempo. Efectivamente, el apéndice nos sigue dando esos inventarios, que como pueden ver tenemos localizado en azul el inventario general de cuadros existente en la Guerra Real, y antes y después aparecen otros. Esos son los inventarios que vamos a seguir trabajando. De la misma manera que vamos a ir aportando en este base de datos, ya hemos aportado mucho, todos esos documentos que aparecen en los archivos. Y esos documentos de archivos que en muchos casos aparecen con su PDF completo. Y eso me parece muy importante para alcanzar ese ansia que tienen muchos investigadores de poder acercarse a la documentación sin tener el problema de moverse a veces miles de kilómetros. Un investigador de la Universidad de Berkeley podrá investigar el patrimonio del Estado español, el patrimonio de la corona, directamente a través de nuestra página web, y eso me parece efectivamente muy reseñable. Vamos a ver si puedo salir de aquí. Bueno, en definitiva, si me ayudan los señores técnicos, pero sigo comentándole directamente que... No se preocupe, lo tengo aquí. Va a estar aquí. Para volver a la página web, por favor. Vamos a ver, muchas gracias. Me recoloca, por favor, exactamente. Muchísimas gracias. Disculpen por la introducción. Y finalmente, ya voy terminando, la galería de imágenes, que tiene su interés porque todas las imágenes que aparecen en estos capítulos y los que vengan aparecerán contextualizadas en su capítulo, de tal manera que podremos analizar y estudiar en su contexto y el conjunto general de esta obra. En este caso, y me quedaba por nombrar la última aportación, la aportación de Jorge Mayer, porque está en un capítulo posterior de la generación de las grandes instituciones del Estado, donde analizaremos ese proceso posterior del Museo del Prado, con la gestación de ese Museo Arqueológico Nacional, etcétera, etcétera. En todo caso, para el desarrollo de este trabajo, vamos a encontrar siempre la ayuda de un buscador. Y ese buscador, que está siempre en la parte superior, nos permitirá hacer búsquedas muy sencillas. Por ejemplo, intentamos buscar Murillo, ponemos la palabra Murillo y el buscador nos da automáticamente esta velocidad. No solamente las personas que se llaman Murillo, aparte del pintor Murillo, Juan Borbón Murillo, que fue parte de esa comisión de 1844 que recomendó esa unificación del Museo del Prado, sino además toda y cada una de esas obras de la colección original, a la cual lógicamente se sumarán luego los de los siguientes inventarios, y por supuesto, en la parte más abajo, todos esos capítulos que refieren directamente al pintor Murillo. Entiéndase que es una herramienta de trabajo que puede darnos una utilidad importante. Y en definitiva, este es el conjunto general de esta obra multimedia. Es una obra, insisto, en construcción. Hemos avanzado 3 años, vamos a seguir trabajando en los años próximos. Y me ha parecido interesante, ya que hemos tenido la suerte de contar con su presencia, de traer aquí al bueno del maestro José María Luzón en un vídeo que nos ha grabado para
precisamente para el capítulo de Jorge Mayer, que explica magistralmente el desarrollo de estas pequeñas colecciones de antigüedades que existían en los Reyes, que terminan convirtiéndose en ese Museo Arqueológico Nacional, de un vídeo que explica la solemnidad del proceso de apertura del primer Museo Arqueológico Nacional. Me parece interesante, y así de camino pueden ustedes escuchar también a José María Luzón, que lo habrían escuchado esta mañana, y me parece interesante porque yo creo que casa mucho también con el espíritu de este acto que estamos teniendo hoy, en el sentido de inaugurar un proceso que ya lleva un tiempo trabajándose y que queremos que tenga un final lo más feliz y lo más productivo posible. Tenemos el proceso singular de un documento en el que podemos ver la escenografía aparatosa de la transferencia de las colecciones reales a un museo nacional. En este caso se trata del Museo Arqueológico Nacional. Si bien el museo se había fundado en 1867, la inauguración oficial tuvo lugar ya estando otro monarca. La inauguración era el acto formal más solemne que se podía hacer en ese momento y consistió en un montaje que aparece descrito, y no solo descrito, también ilustrado con un grabado en una revista de la época que se llama La Ilustración Española y Americana. En este momento el rey era Amadeo de Saboya, 9 de julio de 1771. El acto tuvo lugar delante del Casino de la Reina, que era la primera sede que tuvo el museo. Y fue solemne, allí estaban todas las autoridades, miembros. Se ve, la escena es de una aparatosidad con banderas, un trono montado delante de la entrada del museo, etcétera, etcétera. Pero lo más singular de todo esto es que para la ocasión el compositor Arrieta había creado una obra que en la crónica de la Ilustración Española llaman un himno, es una cantata para la inauguración del museo, que según dice el reportaje que se hizo en el momento, había sido cantado por voces masculinas y femeninas de alumnos aventajados del Conservatorio de Madrid. Esta cantata fue nuevamente interpretada con motivo de la reinauguración del Museo Arqueológico, y en esta ocasión fueron la Banda de Madrid y el Coro Nacional los que la interpretaron. Merece la pena hoy, porque no creo que haya ningún museo del mundo que tenga una cantata himno, como lo que mandamos llamar, para su inauguración. Y el hecho que ahí se está celebrando y conmemorando es precisamente eso que se describe en este estudio y en esta recuperación de colecciones reales, que es precisamente la transferencia a lo que van a ser desde entonces los museos. Bueno, en definitiva, aquí tenemos esta anécdota importante, interesante, y a colación de José Miguel Luzón. Y simplemente, y no quiero olvidarlo, nombrarlo como un alma importante de este proyecto en tanto en cuanto nos llevó a hacer un libro multimedia. No quiero decir que seamos absolutamente pioneros en esta cuestión. Es una herramienta que lleva desarrollándose desde la Real Academia hace tiempo, de un proyecto que pidió en su día José Miguel Luzón y que cedió todo su software, el Directus, a la Real Academia, y que ha cruzado fronteras. Es decir, que se está utilizando en Bélgica, que se está usando en la Galería Borghese de Italia, de Roma, se está usando en España, en el proyecto, por ejemplo, de recuperación o de catalogación del arte perdido de Castilla y León, que se estudió también en Italia en el maravilloso libro multimedia de Piranesi, que se lo recomiendo, y todo eso, y que sepan ustedes que es exportación de tecnología española, en este caso para la divulgación del arte. Espero que les hayan interesado a ustedes esta presentación, y después de algún aplauso que podamos merecernos, don Alfredo y yo, pues le voy a pedir a los técnicos que de fondo y flojito pues escuche esa cantata que efectivamente se compuso para la inauguración del Archivo Histórico Nacional, mientras que yo le doy las gracias y espero volver pronto. Gracias.
les invito a ustedes a que puedan ya departir porque realmente la música de fondo, como tiene que ser una inauguración. Muchísimas gracias. Pueden ustedes levantarse. Gracias.